dermatológico, porque hoy vamos a hablar acerca de cómo cuidar una herida para evitar una cicatriz visible. Y hoy, ¿quién más para este tema? La doctora Paola Chávez, dermatóloga experta, para que nos pueda dar a detalle cada sugerencia. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. Muy bien, empecemos primero por lo básico. ¿Qué debemos hacer como primer punto cuando nos llegara a pasar un accidente y nos cortamos? En primer lugar es la hemostasia, sobre todo a veces cuando hay sangrado podemos coger, si no tenemos una gasita estéril sería lo preferible para hacer hemostasia, detener un poco el sangrado, evitar quizás echarle algo inmediatamente, ¿no? Porque se puede abrir más. Entonces lo primero es que las cicatrices pasan por 3 procesos: inflamación, reparación y regeneración. Entonces ese primer proceso donde va a estar inflamación hay que evitar manipularlo lo menos posible, a menos que, dependiendo también el tamaño de la cicatriz, dependiendo de la zona también, se tiene también que tener los cuidados, por ejemplo, si no llevarlo por emergencia, a veces se necesita también colocar puntos. Primero entonces presionamos la herida para que no siga sangrando, ¿verdad? Con un apósito lo más limpio posible. Lo más limpio posible. Ahora, una vez que ya presionamos, pasamos alcohol, desinfectamos. En este caso sería lo más adecuado es el suero fisiológico, que es como una agüita estéril. Pero si a veces no está a la mano, puede ser con una agüita, por ejemplo, mineral, alguna emergencia, por ejemplo, ¿no? Para limpiar si hay tierra, por ejemplo, si hizo alguna herida. Si es pequeña, ¿no? Exacto, y no, si es pequeña no requiere. Por emergencia. Exactamente, ¿no? porque hay heridas más grandes que a veces se necesita hacer curas quirúrgicas. Claro, ahí tiene que pasar por emergencia rápidamente, ¿cierto? Ahora, ¿es bueno dejar la herida expuesta, o sea, abierta, o debemos taparla? Lo ideal es, este proceso ya que viene de reparación, es la herida de preferencia cerrada, porque el polvo, la polución del ambiente puede impregnarse. Herida que es piel abierta e incluso causar infección. Entonces tenemos que evitar eso. Ahora, ¿qué podemos nosotros aplicarnos para ayudar a que regenere la piel, doctora? Muy bien, lo ideal ya cuando tenemos la herida, el proceso de cicatrización usualmente se pone un poco más roja, para evitar que que pigmente un poco. Hay diversas cremas reparadoras, dependiendo también el tamaño, ¿no? Porque a ver, si es un poco abierta, a veces primero se usa también ungüentos antibióticos, sí, dependiendo de la zona, ¿no? Exacto, sí. O si ya está un poco más cerrada, las reparadoras, para evitar también la huella menos posible, pero sí es importante mantener esta cicatriz un poco hidratada, ¿no? Para evitar formación de costra muy gruesa, y eso lo podemos prevenirlo hidratándola con su crema adecuada. Ahora, ¿cada cuánto tiempo yo tengo que hacer el lavado para la herida? Porque recuerden que a veces pues esa herida está purulenta, de repente tiene mucha costra. Entonces, es adecuado que yo tenga que estar lavándolo todos los días, a cada rato, mañana, tarde y noche, porque a veces dicen 3 veces al día tienes que lavar la herida. ¿Y con qué, doctora? Claro, usualmente cuando la herida está formada, lo ideal es lavarlo mínimo sí 1 vez al día, pero dependiendo, si vemos que por ejemplo se ha colocado puntos, puede ser hasta 2 veces al día, incluso cuando se coloca puntos se deja a los 2 días recién, podemos cambiar las gasitas. Ahora, cuando cambiamos gasitas, evitarlo hacerlo en seco, porque podemos nuevamente abrir, lesionar. Siempre humedecer, lo ideal es con el cloruro, con el agüita estéril. No, evitar usar alcohol, agua oxigenada, no. ¿Por qué? Porque puede irritar más la piel y puede demorar incluso el proceso de cicatrización, porque a veces lo primero que hacemos, que tenemos en casa, es alcohol, y eso a veces es lo que puede abrir la herida o hacer que se forme la cicatriz. Ahora, doctora, ¿el color de piel influye mucho en la cicatrización? Si hablamos de una piel blanca con una piel morena. Usualmente un poco, por ejemplo, las pieles morenas tenemos un poco más a pigmentarnos por la cantidad de pigmento que se emite. Sobre todo para la pigmentación es muy importante también protegerlo de la radiación, del sol, evitar también eso de estar friccionando muy fuerte la cicatriz, o también usar productos inadecuados. ¿Cuándo debo preocuparme si la herida yo veo que no está cicatrizando? Algunos signos que pueden, que podemos tener en cuenta para evitar que se forme infección o estar alertas preveniendo que ya se formó la infección, es cuando la zona se pone un poco más roja, la piel de alrededor
empieza a Ajá. ponerse como más eritematosa, o se siente un poco más caliente esa zona, o incluso empieza a supurar, ¿no? De ciertas sustancias, a veces puede ser solamente sorsa o pus, ¿no? Entonces, ya esos son signos de infección también. Ahora, si es en una zona que estoy expuesta para el sol, ¿me tengo que evitar colocarme bloqueador solar o sí me puedo poner bloqueador? Claro, todavía estamos en el proceso de reparación, evitar usar el fotoprotector en zonas donde están cicatrices, ¿no? Incluso a los pacientes también con acné que viene con este acné activo que está también regenerándose, evitar usarlo en la zona. Ya cuando cuando el acné ya se controla, sí, usar fotoprotector ya en el proceso de remodelación para evitar la formación de pigmentación. Ahora, doctora, si esa cicatriz se quedó muy pronunciada y marcada, ¿qué tratamientos brindan ustedes como especialista, dermatóloga, en su establecimiento para que pueda atenuar esa cicatriz? Entonces, en el proceso, luego que estamos realizando las curaciones, o si, por ejemplo, si tuviste, se te retiraron tus puntitos o fueron cicatrices, ¿no? De secuelas de acné posteriormente, tenemos que ver el proceso, ¿no? Primero, si son cicatrices planas, se puede hacer de frente el tratamiento con láser para ayudar a regenerar la piel, ayudar en ese proceso de remodelación, estimulando mucho más el colágeno, más rápido. Pero si es que está gruesa, primero le hacemos infiltraciones para aplanar. Por ejemplo, en el caso de cicatrices queloides, usualmente las cicatrices queloides son áreas más de flexión. Por ejemplo, a veces el mentón o áreas donde están las flexuras puede hacerse más cicatriz queloide, por ejemplo, brazos, no, tórax. Wow, entonces si usted está pasando por ese proceso de querer eliminar, bueno, no lo va a eliminar, ¿no? Pero atenuar las cicatrices sí se puede dar, pero va a depender también cómo tú lo cuides desde un inicio, ¿no? Ahora, ¿cuáles vendrían a ser los próximos cuidados para aquellas personas que ya se han hecho de repente un tratamiento láser para atenuar la cicatriz? Bueno, lo importante es que ir también con el cuidado diario. Por ejemplo, podemos seguir reforzando usando serums con ácido hialurónico o cremas adecuadas, reparadoras, dependiendo de la zona, ¿no? Que es, por ejemplo, el rostro, va bien serums con ácido hialurónico en pacientes post secuelas de acné. Si es brazos, unas cremas reparadoras, hidratantes adecuadas para que el proceso de remodelación siga en base a la misma piel, que sea lo más similar posible. Muy bien, claro está entonces los consejos importantes que la dermatóloga nos está diciendo. La doctora Paola Chávez lo habló claro y sencillo para que ustedes puedan entender. Ahora, la recuperación de un pequeño, de un niño, ¿es igual que de un adulto? De pequeño, sobre todo, hay que cuidar que no se esté manipulando mucho la zona, porque ellos al ver una piel un poco más distinta, a veces ellos sienten un poco más de picazón, de dolor y tienden mucho a rascarse. Entonces vamos a tener que evitar el rascado de esa zona y cuidarlo, que no esté manipulando la herida, sobre todo. Importante, claro, hay que cuidar mucho esa herida, ¿no? Y más si son pequeños, preferible que esté con su apósito, ¿no? Tapadito. Es preferible, ¿verdad? Porque ellos mucho tienden a rascar. ¿Y por qué la herida llega en un momento a picar, doctora? Por el proceso ya de remodelación. Por dentro ya se estimulan las fibras de colágeno, la elastina, entonces ese proceso demora meses, incluso hasta un año. Excelente, wow, yo eso no sabía, porque sí me ha pasado muchas veces que tenía una herida y me daba pues de rascar y ¿no? Y ahí está la costrita. Entonces en eso que te rascas se sale la cosa y se abre nuevamente la herida, ¿no? Y otra vez a curar y a estar al pendiente con la cremita. Ojo ahí, y hay que tener mucho cuidado si tienes pequeños en casa. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por todos los consejos que nos ha brindado. ¿Dónde la podemos ubicar? Estamos en Dermacare Salud para sus procedimientos. Excelente. Muy bien, esperamos entonces para otra oportunidad y con otro tema dermatológico, que sin duda siempre son consejos básicos importantes ahí en casa que todos debemos saber.